Bienvenidos a Judicial TV, el espacio informativo del órgano judicial de Panamá. Les saluda su servidor Máximo Tuñón. Para hoy les tenemos mucho más que contarles. Más adelante tendremos la entrevista del día con la jueza de juicio oral del Segundo Circuito Judicial, Mirna del Pilar Córdoba Chaverra, quien nos estará hablando sobre el juicio oral. Iniciamos con las notas más relevantes. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Estanciola, participó en la conferencia del Poder Judicial 2026, que fue un espacio para el intercambio de ideas, el aprendizaje y la construcción de una justicia más moderna y accesible y eficiente. El evento se desarrolló del 9 al 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, República Dominicana. Durante su ponencia disertó el tema El arte de ser juez, en donde abordó la función judicial desde una perspectiva integral, destacando la necesidad de concebirla como un equilibrio entre la técnica jurídica y los principios éticos y en el contexto social. En ese sentido, la magistrada María Cristina Chen Estanciola también participó en el foro Justicia y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que se celebró en República Dominicana en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, el cual tuvo como finalidad escuchar y valorar las experiencias y miradas de los diversos sectores y actores y convertir estas preocupaciones en propuestas concretas que puedan traducirse en acciones dentro del Plan Justicia del Futuro 2034. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia sostuvo una segunda reunión para impulsar un proyecto de la ciudad judicial. Veamos la siguiente nota. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Estanciola, presidió la segunda reunión de trabajo orientada a impulsar el proyecto de la ciudad judicial, una obra que se proyecta desarrollar entre Albrook y Curundú. Esta iniciativa, que abarcaría 8 hectáreas, tiene como objetivo concentrar los servicios judiciales, optimizar la infraestructura institucional y generar ahorros en concepto de arrendamientos. Durante el encuentro, realizado en el Salón del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada presidenta recibió al ministro para Asuntos del Canal y secretario de Meta de la Presidencia de la República, José Ramón Icaza, a la representante en Panamá del Banco Interamericano de Desarrollo, Gloria Lugo. En el marco de la reunión, la magistrada presidenta agradeció la presentación del proyecto de infraestructura, el cual contempla su desarrollo en 2 etapas, lo que permitirá optimizar recursos y reducir costos. Destacó que esta iniciativa constituye una aspiración histórica de la institución respaldada por distintas administraciones. La magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, participó en la 4ª reunión ordinaria anual de esta instancia. Veamos la siguiente información. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, participó de la 4ª reunión ordinaria de esta instancia. Cada 15 días, los miércoles, esta Junta Directiva se reúne para adoptar decisiones relativas al funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, que es un ente importante y una pieza fundamental, principalmente en todo lo relativo a las investigaciones penales. ¿Por qué? Porque de este instituto emanan todos los peritajes que los especialistas emiten y con el cual los jueces se basan para adoptar sus decisiones. En el encuentro realizado en el Salón de Reuniones de la Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede de Llanos de Curundú, estuvo el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, presidente de la Junta Directiva, José Alberto Calderón Artieda, delegado del Colegio Médico de Panamá, Marixa Cedeño Vázquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, y el doctor Américo Lombardo, delegado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. También participó el director general de Medicina Legal, Abdiel Abel Rentería Ramos, quien funge como secretario de la Junta Directiva. El magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha Osorio, participó en la reunión ordinaria del Consejo Judicial de Panamá, realizada el 8 de abril en la sede del Colegio Nacional de Abogados.
la cual presidió el representante de la sociedad civil, el licenciado Carlos Lee. En la sesión se habló sobre una reunión sostenida con el ministro de Economía y Finanzas en la que se trató el tema relacionado con el presupuesto del órgano judicial y del Ministerio Público. Además, se les otorgó cortesías de sala a las presidentas de los consejos de las carreras del órgano judicial e integrantes, quienes participaron en un informe sobre la labor realizada y los concursos en la parte administrativa, judicial y de la defensa pública. Hasta aquí las notas más relevantes. A continuación vamos a hacer una pausa y al volver en la entrevista de este programa tendremos como invitada a la jueza de juicio oral del Segundo Circuito Judicial, Mirna del Pilar Córdoba Chaverra, quien nos estará hablando del tema el juicio oral. Gracias por mantenerse en Judicial TV. Estamos en la entrevista del día. Como invitada tenemos a la jueza de juicio oral, Mirna del Pilar Córdoba Chaverra, quien es jueza de juicio oral, como dije anteriormente, en el Segundo Circuito Judicial, específicamente en el distrito de San Miguelito. Bienvenida, jueza Mirna. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos da de dar a conocer nuestro trabajo en San Miguelito como juez de juicio oral. Claro que sí, a todos nuestros amigos televidentes. Como dije anteriormente, el tema que vamos a tratar es el juicio oral. Para iniciar en materia informativa y la docencia, que es muy importante, jueza, como primera pregunta, díganos, ¿qué es el juicio oral? Bueno, el juicio oral es el acto protagónico del sistema penal acusatorio. En esta audiencia tenemos la responsabilidad del Tribunal de Juicio Oral de declarar a una persona culpable o no culpable, responsable penalmente o no, de los cargos que le haya formulado el Ministerio Público. Se lleva sobre la base de la acusación que hace el Ministerio Público. Acusación que es vertida en un documento que conocemos como auto de apertura a juicio y que es el marco de nuestra práctica probatoria durante el juicio oral. Hay aspectos fundamentales o principios que debemos salvaguardar en ese juicio oral. Esos principios son la oralidad. Debemos, si nos presentan alguna moción, alguna solicitud, debemos responderla en el instante. No podemos aducir ignorancia de la norma. También tenemos que es público, salvo algunas excepciones que la norma misma explica, además de la contradicción. Ello significa el contrainterrogatorio, el interrogatorio, que las partes allí mismo pueden confrontar sus teorías. Además de ello, la concentración que se hace en un solo acto puede durar varios días, pero lo ideal es que se haga en un solo acto, y para mí la más importante es la inmediación, porque la práctica probatoria se lleva en presencia de la juez. Ok, jueza. ¿Nos puede decir cómo está conformado el Tribunal de Juicio Oral? Un tribunal de juicio oral está conformado por 3 juezas o jueces con roles específicos. Son aleatorios los roles y aleatorio la asignación del tribunal a cada causa. El presidente de la audiencia o del juicio es el encargado de llevar la disciplina, de dirimir, de las objeciones, de las juramentaciones, de la identificación de las partes. El relator es el encargado de hacer la sentencia y pasar el proyecto a los demás. El tercero tiene tanta importancia como los demás jueces porque la decisión de un tribunal de juicio es o mayoritaria o unitaria. Así que tiene un peso sobre la decisión del tribunal de juicio. Las decisiones en ese sentido recaen dentro de los 3 jueces, ¿verdad? Exactamente. Y la decisión que tome el presidente por sí mismo es recurrible. O sea, si alguna de las partes no está conforme con esa decisión, puede reconsiderarla ante los otros jueces y la decisión se toma en pleno. Ahora bien, si la decisión es plenaria, es irrecurrible. Ya no pueden las partes reconsiderar esa decisión porque ha sido plenaria. Claro, ha sido el voto de los 3 jueces. Correctamente, ¿verdad? así es. Sí.
Jueza, ¿nos puede explicar cuáles son las etapas del juicio oral? Bueno, de manera personal, yo he dividido las etapas del juicio oral de la siguiente manera. La primera etapa es la introducción, la presentación, la identificación de las partes, le decimos al acusado cuáles son sus derechos, vemos si estamos listos para realizar el juicio oral, si están los testigos, si están los peritos presentes y hasta la teoría del caso. Cuando nos presentan la teoría del caso, allí cierra la primera parte o el primer apartado. Luego nos vamos a la práctica probatoria, la práctica del caudal evidenciario, testimonial, pericial o documental que hayan aducido las partes, practicamos todas las pruebas. Luego se cierra con los alegatos de cierre o los alegatos finales. Allí nos tienen que explicar las partes luego de lo practicado, qué consideran que se probó. Eso debe tener coincidencia con su teoría del caso, lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio, el hecho, la norma y cómo la probé. Algo muy importante también que se da en este alegato final es que se pueden dirigir al tribunal, tanto la víctima como el acusado si se encuentran presentes. Ellos generalmente se dirigen porque es el último momento que tienen para dirigirse al tribunal antes de tomar la decisión. El acusado tiene que consultarlo con su Correctamente, le hacemos siempre la salvedad, muchísimas gracias por la acotación, siempre le hacemos de la salvedad previa asesoría con su abogado. Y también le hacemos una aclaración muy importante. Ese es un derecho que él tiene. Si no lo utiliza, no podrá ni deberá ser tomado en cuenta por el tribunal como aceptación de absolutamente ninguna conducta con respecto a lo que se le endilga. Claro, claro, juez, eso es muy importante, ¿verdad? ¿Nos puede decir cuál es la diferencia del juicio oral en derecho y con tribunal de jurados de conciencia? Bueno, el juicio con tribunal de jurado y tribunal de juicio tiene diferencias fundamentales. Uno es derecho del acusado elegir si quiere ser juzgado por un tribunal en jurado o por un tribunal en derecho. La norma a prima facie dice, bueno, un tribunal en jurado, pero él tiene la decisión. Ese es el cambio número uno. La diferencia número dos es que para ciertos delitos, no para todos los delitos, tenemos homicidio siempre que no proceda de pandillerismo, de blanqueo de capitales, la norma es clara en ese sentido. La deliberación de un tribunal de jurado puede durar un día, 2 días, 3 días, 4 días, no tiene margen. Mientras que la deliberación de un tribunal de juicio, 24 horas. Luego hay una audiencia de individualización que posiblemente más adelante la veremos. En tribunal de jurado dura 3 días. En nosotros es inmediatamente terminado el juicio. El tribunal de jurado, la decisión la toma por la íntima convicción. No tiene que justificarse, no tiene que motivar. Esa es nuestra decisión. Para ello le entregamos un cuestionario escueto. No culpable o culpable. Y se llama veredicto la decisión. Y en ese sentido, si dice no culpable, inmediata libertad siempre que no tenga otra causa. Si dice culpable, ellos se retiran de la sala y el quantum de pena lo pone el tribunal de juicio. Lo importante en este sentido es que el quantum de pena es apelable. O sea que puede entonces la parte que no esté contenta recurrirlo en apelación. Al Tribunal Superior. Al Tribunal Superior. Y algo muy importante también es que nos da la obligatoriedad, porque la norma dice fijará otra medida cautelar. Es decir, si la persona, el acusado, tiene una medida distinta a la detención provisional o detención preventiva, ¿qué significa ello? Que el tribunal puede cambiarla a detención. Porque eso tiene sentido, porque la expectativa de pena es alta. Ya ha cambiado de a sentenciado, de persona próxima a un juicio a sentenciado. Así que por esos dos elementos pienso yo que el juzgador hizo esa salvedad o esa diferencia con un tribunal de jurado. Jueza, con lo que es el juicio con tribunal de jurado de conciencia, igualmente ustedes tienen que motivar ahí cómo no, sería. Si dice no culpable, inmediata libertad. Si dice culpable, lo único que hace el tribunal es poner la pena. Ahora, es importante también hacer la aclaración, que si es un delito con agravantes, el tribunal de juicio es el que pondera efectivamente si se acreditaron las agravantes o no. Porque el tribunal de juicio dice si es culpable o no de homicidio, pero de homicidio las agravantes, entonces la pondera el tribunal de juicio. Claro, es importante acotar esto. ¿Cómo no? Explíquenos qué es la audiencia de comunicación del sentido del fallo. Bueno, la audiencia de comunicación del sentido del fallo es una audiencia sencilla, corta. Nosotros no entregamos ningún documento en esa audiencia, simplemente se comunica la decisión del tribunal de encontrar a la persona culpable o no culpable, sin mayor motivación, porque simple y sencillamente nos hemos retirado por 24 horas o menos, y el tribunal pondera de manera rápida las pruebas, rápida pero de fondo, que si la persona es inocente o no es inocente o culpable. Entonces comunicamos, el tribunal ha decidido que esta persona es
culpable. Y luego, en 10 días, entonces, muchos de los abogados se equivocan y ahí nos recurren. Ese no es el momento de recurrir. Claro. Ahí el periodo que inicia son los 10 días que tiene el tribunal para la lectura de la sentencia correspondiente. Después del sentido del fallo. Después del sentido del fallo, Exacto. Correcto. Después del sentido del fallo. Sí. Tenemos 10 días nosotros Ustedes, los para jueces, leer la audiencia, pero no las partes. Exacto. Sí, juezas, esto tiene que ver, claro, como acaba de decir, después de la individualización de la pena, las partes tienen 10 días, ¿verdad? Explíquenos entonces en este caso, ¿qué es la audiencia de lectura de sentencia? Bueno, luego del sentido del fallo, el tribunal tiene 10 días para leer la sentencia. Si el fallo es condenatorio, aunque la norma diga si las partes lo solicitan, Claro. el tribunal, por lo menos en San Miguelito, donde trabaja esta servidora, tenemos la costumbre de inmediatamente abrir la audiencia de individualización. ¿Qué significa ello? Pienso yo que darle a cada quien lo que merece. ¿Qué es ello? Antes, durante el juicio, ya todos sabemos que este es un sistema de acto y no de autor. Pero en la audiencia de individualización de la pena cobra importancia quién es el autor. Exacto. Por eso es que la norma, el legislador, sabiamente, ¿qué nos dice? Situaciones familiares, individuales, sociales, porque al juez le interesa saber quién es la persona. Exacto. ¿Qué persona cometió el delito? ¿Qué tiene atrás? ¿Cuál es su bagaje? ¿Qué trae? O posiblemente, ¿qué lo llevó a? Entonces, por eso es la individualización, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad. Esa audiencia es de suma importancia para esta juzgadora. Claro que sí. Díganos qué recomendación final nos puede dar con relación a la audiencia de juicio oral, a la audiencia de juicio oral. Bueno, la recomendación final que puedo dar para la audiencia de juicio oral es que los abogados y la fiscalía dominen el caso. Porque muchas veces nos encontramos con alegaciones, con temas, con posturas que pareciera que no dominaran el caso. Entonces la recomendación es domine el caso, prepare su teoría del caso. Puede ser rígida pero flexible. No mantenga una teoría del caso que cada vez se aleja más Claro. de la práctica probatoria. Estudia la contraparte. Vea las audiencias preliminares. La audiencia de fase intermedia es muy importante y el abogado fiscal que viene a la audiencia de juicio debe dominar qué sucedió en esa audiencia de fase intermedia. La comunicación verbal es muy importante. Que dominen las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Tenemos algunas veces falencias en la un interrogatorio, dónde, cuándo, por qué, cómo. Preguntas abiertas. Claro. Un contrainterrogatorio lo que pretende es debilitar o desvirtuar en alguna manera lo que dijo la Lo que testigo dice o el la perito. contraparte. Entonces tenemos que hacer preguntas de control y cerradas. Claro. La norma permite preguntas abiertas, pero con respecto a lo que se hizo en la fase anterior. Claro. ¿Qué sucede? Que algunas veces esas preguntas abiertas nos llenan vacíos. Exacto. Que dejó el directo. Nos pasa muchísimo, nos pasa muchísimo. Y una petición, aprovechando el foro en que estamos, los acuerdos de pena. Hice una mini encuesta Sí. con mis colegas en San Miguelito. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo recomendar? Ya que me están dando la ventana. Mirna, los acuerdos de pena en sede de juicio. Fatal. ¿Por qué? El legislador fue sabio y aquí nos da un término. Exacto. Antes de la fase intermedia o en la fase intermedia. Acuerdos en sede de juicio, ¿qué nos trae? En San Miguelito nosotros estamos en el calendario de juicio, agosto 2027. En Tribunal de Juicio y en Tribunal de Jurados, julio 2027. Solicitamos muy encarecidamente que los acuerdos de pena se celebren antes de la sede de juicio. Claro. Cuando un tribunal llega a un juicio, ¿qué sucede? Oficina Judicial nos ha bloqueado una semana, de repente la expectativa que dure el juicio, 1 semana, 2 semanas, y en esas 2 semanas no se programan otros juicios. Entonces vamos haciendo acuerdos de pena en sede de juicio, lo que impacta Claro. con la celebración posterior de los juicios, y va a llegar un momento en que vamos a colapsar, porque estamos a agosto. En juicios para el próximo año. Claro. Así que entonces le pedimos de manera muy respetuosa que tratemos a las partes de, por favor, celebrar los acuerdos de pena en la fase que le corresponde en el procedimiento penal. Sabemos que Claro. todos los jueces debemos propugnar por la celebración, la resolución del conflicto y todo aquello, pero le pedimos de manera muy encarecida que tomen en cuenta la recomendación de esta Claro, servidora. Claro, muchas gracias. Le damos las gracias a la jueza Mirna del Pilar Córdoba por esta docencia que nos ha dado en lo que es el tema del juicio oral. Gracias, volvemos en unos minutos.
En nuestro segmento en las salas de audiencia tenemos que el juez de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, declaró legal el control posterior de medidas cautelares reales solicitadas por el Ministerio Público contra un exdirector de Pandeportes y otras personas investigadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio económico. En ese sentido, el juez avaló la aprehensión de bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias vinculadas a los imputados, al considerar que guardan relación con las investigaciones en curso por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. No obstante, también ordenó levantar las medidas sobre aquellos bienes que no presentan vinculación directa con el proceso. La jueza de garantías del sistema penal acusatorio en la provincia de Chiriquí, Rita Williams, dictó un auto de apertura a juicio oral mediante resolución número 238 del 9 de abril de 2026 en contra de 20 ciudadanos entre 20 y 50 años de edad por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo en calidad de autores. La audiencia de juicio oral que se le hará a los presuntos infractores fue programada a realizarse durante 2 semanas a partir del 12 de abril de 2027 a las 9 a.m. en el órgano judicial en David. Previamente, la jueza admitió 175 pruebas, 56 testimoniales, 16 periciales, 73 documentales y 30 materiales presentadas por el fiscal del Ministerio Público, Luis Torres Rivas, y los 16 defensores técnicos entre abogados públicos y particulares. En el segmento de eventos judiciales tenemos que el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios efectuó en el primer, segundo y cuarto distrito judicial una reunión de coordinación y seguimiento en donde se evaluaron los avances y proyecciones de metas para el 2026, que contó con la participación de la magistrada coordinadora Miriam Yadira Chen Rosas, magistrados y jueces coordinadores. Estas reuniones sirven para reflexionar y reconocer el camino recorrido, lo que permite proyectar con claridad los retos que plantea el año 2026. Y con esta información culminamos el programa de hoy, recordándole a todos nuestros amigos televidentes que en Un Judicial TV abordamos temas de interés para la comunidad jurídica y para los usuarios del sistema de administración de justicia. Para más información sobre este órgano del Estado, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.organojudicial.gov.pa y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Judicial Panamá. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos en una próxima edición de Judicial TV. En el órgano judicial estamos reafirmando nuestro compromiso con una justicia transparente, cercana y al servicio de la ciudadanía. Hasta entonces.